Libro de Romanos, capítulo 16, versículos 17 hasta el versículo 20. Voy a dar lectura. Dice el texto: Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a ir en oración un momento para pedir dirección. Padre, te damos gracias por estar en este lugar. Gracias por ver a mis hermanos, a mis hermanas una vez más perseverar. Y ahora queremos ir a ti y queremos presentarnos con manos vacías. Queremos, Señor, que tú en esta noche los llenes y sobre todo que tu Espíritu Santo que habita en nosotros pueda darnos el entendimiento de tu palabra. Lo hemos leído como iglesia, ahora queremos comprenderlo para poder aplicarlo en nuestras vidas y sobre todo descansar en ella, sabiendo, Señor, que tú diriges tu iglesia, sabiendo que pronto, Señor, todo ha de terminar y esperamos, Señor, tu venida. Y oramos, Señor, ahora para seguir siendo perfeccionados dentro del cuerpo de Cristo. En Jesús, Padre, te pedimos, háblanos y tú glorifícate en medio nuestro. En nombre de Él te oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Como anunciaba en la mañana, vamos a estar finalizando el libro de Romanos después de 2 años y 4 o 5 meses, vamos para 2 años y medio, y ha sido siempre una bendición abrir cada vez el libro de Romanos. Y ahora quiero hablar de un tema que está aquí, y Pablo lo menciona por primera vez en la carta de Romanos. Quiero titular esta enseñanza: Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros, porque el versículo 17 dice: Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. A lo largo de la serie, a lo largo de los capítulos que hemos estudiado en Romanos, Pablo no ha hablado de los falsos maestros. Sí, Pablo se ha dedicado a instruir doctrina, a transmitir, ¿no?, el contenido del Evangelio y todos los temas que hemos encontrado en Romanos. Pero ahora entra a hablar y hace un ruego a los hermanos, ¿no? Esta carta lo está escribiendo su secretario, el versículo 22, yo Tercio, que escribo estas cartas. Pero estas palabras salieron del apóstol Pablo. Hoy en el presente tenemos muchas iglesias que están tolerando todo y sobre todo la falsa enseñanza. Incluso cuando se llega a tolerar la falsa enseñanza, al final se acepta. Y es lo que no queremos hacer a nosotros. No queremos dar la bienvenida a los falsos maestros, ¿no?, que pueden introducirse a la iglesia. Por eso usted puede leer el versículo 17. Que vigiléis. ¿Quiénes son los que tienen que hacer esto? Que os vigiléis. En una iglesia hay hermanos maduros en la fe, puede haber hermanos nuevos, están los diáconos, están los pastores, hay ancianos y todos deben vigilar, ¿no?, la iglesia. Ahora, tal vez esto no suena muy en este tiempo, diríamos en estos años, hablar de doctrina, porque a nadie le gusta la doctrina, y cuando hablamos de doctrina hablamos de la enseñanza, ¿no?, correcta. Jesús nos advirtió y lo dijo muy claramente. Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Usted puede buscar en sus Biblias. Jesús advirtió de las falsas enseñanzas. Y quiero tomar sus palabras. Busque en sus Biblias. Mateo capítulo 7, versículo 15. Usted lo puede tener en su Biblia. Yo lo voy a
a dar lectura. Jesús dijo de esta manera: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús advirtió, ya nos dio el anuncio cuando estaba haciendo su ministerio: cuidaos de los falsos profetas. Pablo está diciendo: os ruego que también vigiléis de aquellos que causan disensiones. En el Nuevo Testamento esta advertencia es para todos o para el cuerpo de Cristo, ¿no? Jesús lo dijo, que vienen con vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si nosotros tenemos que cuidar a alguien en nuestra familia para que no venga a causar problemas, a sembrar cizaña o sembrar, ¿no?, que va a traer separación, lo vamos a hacer. Pero cuánto más de los asuntos espirituales, y Jesús nos da esa alerta. Ahora, gran parte del ministerio de Jesús también no era tolerar, aceptar la falsa enseñanza. Jesús siempre estaba confrontando a los falsos maestros, ¿no?, de aquellos que guiaban al pueblo de Dios. Quiero tomar también sus palabras, Mateo capítulo 16, hay unas páginas más adelante, a manera de introducción. En el tiempo de Jesús, Jesús confrontaba a los líderes religiosos, a los falsos maestros. Ahí Mateo capítulo 16, versículos 11 y 12, dice: ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y es lo que hace el maestro cuando está haciendo aquí en la tierra ministerio. Está haciendo que se cuiden, ¿no?, de las falsas enseñanzas, porque los fariseos dicen y no hacen, ponen carga pesada, ni ellos mismos pueden cumplir. Y tienes todo el capítulo de Mateo 23 hablando, ¿no?, de la hipocresía de los fariseos. Ahora, unas páginas más adelante, Mateo capítulo 24, Jesús también lo advirtió, tomando al evangelista Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso es lo que dice el texto. Y vivimos en tiempos, hermanos, donde ha aparecido la apostasía, ¿no? Muchos se hacen pasar por Cristo, que Él es el enviado que ha vuelto a la tierra. Las noticias se especulan por todo lado, pero Jesús dijo que esto en los últimos tiempos iba a acontecer, pero dice: mirad que nadie os engañe, hermanos. Entonces Jesús puso el énfasis, Jesús puso, ¿no?, la exhortación contra la falsa enseñanza, porque muchos vendrán, dice, en mi nombre, ¿no? Diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, en el Nuevo Testamento da mucho énfasis, da mucha importancia, hermanos, a que la iglesia tenga el discernimiento, a que sepa cuál es su brazo derecho, cuál es su brazo izquierdo, cuál es la verdad, cuál es lo falso. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿no?, en su segundo libro, en el capítulo 3, habla de los falsos maestros, que en los últimos tiempos va a haber burladores, por ejemplo, de la venida de Cristo. ¿Dónde está la venida de Cristo? Dice: desde que ha pasado hasta ahora nada ha acontecido, dice Pedro en su carta. Nosotros como iglesia, ¿no?, predicamos que Cristo retorna, pero va a haber burladores. Pedro lo advirtió. Judas también, el medio hermano de Jesús, en su carta habla del mismo tema. El apóstol Juan, también tomando sus palabras, habla de los falsos maestros. Entonces vivimos en los últimos tiempos donde hay muchas religiones, muchas sectas, muchos falsos maestros, muchos que se autodenominan o se autotitulan que están en nombre del Señor, pero el Señor no los ha enviado. Hay un deber para los ministros del Evangelio, para los pastores, es velar. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Marcos, los evangelistas lo mencionan, pero voy a tomar al apóstol Pablo.
capítulo 20. Y siempre es algo, ¿no?, que uno debe hacer. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 hasta el versículo 30. Dice las Escrituras, voy a dar lectura, versículo 28 hasta el versículo 30. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, hermanos, tenemos Pablo esto lo deja a los ancianos en Éfeso, ¿no? Las iglesias en Éfeso, es como decir, había un mensaje para los pastores en la iglesia de Tacna, que tengan cuidado. El apóstol Pablo ya no iba a estar en Éfeso, pero después de su partida dice que incluso del redil se levantaría. A veces no podemos ver, ¿no?, aquel que está a tu lado, si es que es alguien enviado por Dios. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado de quién puede predicar, ¿no?, aquí adelante. O si usted visita una iglesia, tiene que tener discernimiento, si es lo que dice la Biblia. Ahora, las cartas del apóstol Pablo siempre enfatizaban esto: tened cuidado, tened cuidado. Dentro de un momento vamos a volver a Romanos. Por ejemplo, Timoteo, el libro de Tito, habla de la sana doctrina. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Ustedes pueden buscar en sus Biblias. Yo voy a dar lectura. 2 de Timoteo, inmediatamente sigue el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice: reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La iglesia, hermanos, o cada uno de nosotros, no debe tolerar la falsa enseñanza. Y si vamos a responder, si vamos a entrar en discusión, puede hacerse con sana doctrina, ¿no? Con sana doctrina a los que contradicen. Esta iglesia tiene 2 años. Y en 2 años ya hemos sufrido muchas contradicciones de aquellos que ya no están aquí, están ausentes hoy. Y es necesario, incluso nosotros debemos hacerlo con humildad, de decir, no, esta iglesia cree esto, esta iglesia abraza este cuerpo de doctrinas. Y el que acepta lo que nosotros creemos, esta es su iglesia. Y el que no está de acuerdo, le invitamos, ¿no?, que sea honesto y que pueda buscar una iglesia de acuerdo a sus convicciones. Pero dice aquí, debemos retener la palabra fiel, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica y la doctrina que se ha ido predicando a través de todos los tiempos. No hay nada nuevo. Y cada uno de nosotros está aquí para ser instruido, hermanos. No, usted cada domingo tras domingo está exponiéndose a la predicación de la palabra de Dios, pero muy aparte durante la semana usted está en su centro laboral o tal vez tiene amistades que le pueden hacer preguntas. Usted tiene que ser siempre primero retenedor de esa palabra fiel que es conforme a la enseñanza, ¿no?, de Cristo, y exhortar a aquellos que se oponen a la verdad. Una es las religiones, otra cosa son las denominaciones, pero nosotros como iglesia consideramos que nuestras convicciones son las más bíblicas cuando hablamos, ¿no?, de las grandes doctrinas que nos muestran las Escrituras. Y como usted, hermano, debemos cuidarnos, ¿no? Debemos cuidarnos, debemos exhortarnos. Si uno de nosotros se desvía, con amor, con humildad, decirle: hermano, te estás confundiendo, te estás desviando. Vamos a abrir las Escrituras, vamos a reunirnos, vamos a orar y tener la paciencia para también transmitirle, ¿no?, y no dejarlo en confusión, porque son los últimos tiempos, ¿no? Son los últimos tiempos donde muchos hombres entran hoy día al ministerio. ¿Para qué? Para solamente enriquecerse.
¿no? Para satisfacerse, para adinerarse, en otras palabras, vamos a ver dentro de un momento, según Romanos. Ahora, nosotros estamos llamados, quiero leer 2 Timoteo, ahí mismo, capítulo 4, Tito al costado está 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice versículo 3 y versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pero el versículo 3 no lo leí, dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo como comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Dígame usted, ¿no es el tiempo donde estamos viendo, donde los que visitan una iglesia ya no quieren escuchar, ¿no?, de doctrina? Quieren más bien que se les predique lo que su oído quiere escuchar. Y dice el texto, apartarán su oído de la verdad y se volverán a mitos. Por eso hay predicadores que son muy famosos y te dan el mensaje que quieres oír, pero el predicador recibe, ¿no?, el diezmo, la ofrenda de su congregación y están tomando para sí, ¿no?, todo eso. Pero nosotros como una iglesia, hermanos, que quiere sostener la verdad, porque la iglesia, dice, es columna y baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Así que cuando vemos al apóstol Pablo en sus cartas, siempre dirigiendo, cuidado de la falsa enseñanza. Pablo lo aprendió de Cristo, por cierto. Y nosotros que queremos imitar en hacer lo mismo, debemos hacerlo sin tolerar, hermanos. Sé que la iglesia recibe a muchas visitas, pero también usted se expone a muchos predicadores, tal vez fuera de esta iglesia durante la semana. Tal vez no me escucha a mí, pero escucha a otros predicadores y tiene que tener cuidado, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. Ahora volvamos a Romanos. Pablo está concluyendo su libro o esta carta de 16 capítulos. Pablo ahora concluye Romanos. Muy aparte de lo que vimos en la mañana, dio saludos, ¿no?, y recomendaciones. Ahora va a concluir su carta, pero de repente entra esta sección e interrumpe esos saludos. No sé si se dan cuenta, porque versículo 1 dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, ¿no? Ahí empieza la lista hasta el versículo 17, lleno de saludos, ánimos, el elogio de aquellos que están sirviendo al Señor. De repente se interrumpe para dar esta advertencia de que tienen que cuidarse de los falsos maestros. Y es necesario. No creo que cuando esta iglesia se está formando de judíos y gentiles ya había falsos maestros. No lo creo. Pero probablemente, ¿no?, que se levantarían o que vendrían. Y es probable también que pueda pasar con esto. Y dice, Dios no quiere, hermanos, que de acá tal vez años no estemos, o quien habla no esté, venga otro, ¿no?, y entre la falsa doctrina. Por eso es la recomendación del apóstol Pablo, o la interrupción a los saludos que ha hecho en los primeros 17 versículos. Porque estos falsos maestros, ¿qué van a hacer? Van a pervertir la verdad. La verdad. Y un autor siempre dijo, ¿no?, hoy estamos en tiempo de guerra por la verdad, o la lucha por la verdad. Porque todos dicen tener la razón. Y es la era del posmodernismo, que para ti este versículo dice esto, para otros dice esto, no importa la verdad. Pero como dijo un pastor que conozco, la Biblia solo tiene una sola interpretación. Está equivocado él, o está equivocado él, o estoy equivocado yo, pero la Biblia solo tiene una sola interpretación, una sola verdad. Y eso es para poder un poco meditar, hermanos. Es fácil tomar las escrituras y torcerlas. Y cuando se hace eso, se pervierte el evangelio, se pervierte, no, ya no es puro. Ahora, cuando Pablo escribe, hermanos, esto lo hace desde Corinto. En Corinto sí había problemas. Pablo ha estado en Corinto, sabe de la realidad, puede hacer mucho daño a la iglesia.
Por un momento más quiero ir a Segunda de Corintios, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 15, nada más para que ustedes puedan ver. Ahí está la lista que enumera el apóstol Pablo, donde tiene que defender su ministerio. Pero nada más el versículo 3 lo voy a leer. Dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Y usted puede leerlo todo. Pero también ahí dice el versículo 14: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás, hermanos, tiene sus emisarios, tiene sus enviados. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Los envía a las iglesias. Y donde se predica la verdad, que Satanás quiere destruir, quiere desaparecer. ¿Cómo? Introduciendo una verdad a medias, no la verdad. Estoy diciendo una verdad a medias. Y esto es muy peligroso. Si uno no tiene discernimiento, si uno no conoce lo que la Biblia dice, es fácil tomarlo y podemos estar bien ahí. Pero al final, hermanos, la iglesia se va a ir desviando poco a poco. Esto es lo que vemos en 2 de Corintios. Ahora, las palabras de Pablo aquí, volviendo a Romanos, es para que nos llame la atención. La carta está finalizando. Vamos a acabar la semana que viene, 27 versículos, el capítulo 16, pero tenemos esta exhortación, este llamado. Es el ruego del apóstol. Lo que un pastor diría, o lo que un ministro del evangelio diría: os ruego, hermanos, que vigiléis, que abran los ojos. Es lo que quiere decir. Por más que no uno tenga preeminencia, no una iglesia grande, sea quien sea, hay que tener cuidado. Muchos hoy día pueden arguir que tienen la verdad, pero muchos otros también lo que están haciendo es buscar asociaciones o fomentando el ecumenismo, ¿no? De que todas las iglesias son iguales y que podemos realizar esto, podemos hacer otra actividad. Y sabemos que no es así, hermanos. Si nosotros somos una iglesia local, confesional, tratamos de distinguirnos de acuerdo a nuestras raíces en el pasado, ¿no? Históricas. Tenemos doctrinas ya claras enseñadas en las Escrituras. Y un momento atrás dije: no hay nada nuevo. A través de los tiempos ha habido muchos predicadores que han llevado o han desviado a sus iglesias. Nosotros hemos salido de iglesias donde se practican cosas que no son bíblicas, ¿no? Usted lo conoce, no es necesario que yo lo mencione. Pero creo que si hemos empezado la iglesia, debemos seguir con lo que hemos empezado, ¿no? Si esta iglesia cree esto, debe mantenerse. Y si un día usted ve al pastor que se ha desviado, hemos dicho, ustedes deben invitarle a que el pastor examine su posición doctrinal, ¿no? O simplemente invitarle a que se retire de esta iglesia. Y es lo mismo que el pastor debe hacer con sus ovejas, cuando la oveja está teniendo ya otro entendimiento. Y con eso no quiero decir que lo estamos echando, estamos siendo honestos por la verdad. Ahora, ¿qué es lo que como iglesia nos espera? Es poder tomar la verdad. Por eso, cuando esta iglesia tiene hermanos cultos, es que usted tiene que estar en los cultos. Si hay una escuela dominical, tiene que estar en la escuela dominical, porque eso es el único día que nos concentramos para aprender, es el día domingo, ¿no? Estamos en la mañana estudiando la serie de Job, estamos con la serie de los Salmos, estamos con el Evangelio de Lucas, y siempre se ha tomado temas, ¿no? De acuerdo a la necesidad de la iglesia, según la serie lo permite. Algunos cristianos están, ¿qué haciendo? Buscando iglesias. ¿Pero para qué?
Tal vez mucho es para obtener beneficios. Quien habla no obtiene ningún beneficio. O sea, sabemos que todo es por gracia, ¿no? Jesús dijo, de gracia recibisteis, dalo por gracia. No debemos cobrar nada por predicar el Evangelio, pero muchos lo hacen. Ahora quiero ya entrar de lleno, como estoy diciendo, a la lectura de esta noche. Quiero que veamos el versículo 17 y 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Me he extendido en la introducción, espero ser breve en estos versículos en la exposición. Quiero que veamos primero versículos 17 y 18. Los creyentes necesitan estar en guardia contra los falsos maestros. Este es mi primer punto. Repito, los creyentes necesitan estar en guardia, porque el versículo habla de vigilancia, que os vigiléis. ¿Qué es lo que vamos a vigilar? Exactamente lo que el texto está diciendo contra los falsos maestros, versículo 17, os ruego. El apóstol Pablo ruega a los creyentes de todos los tiempos. Y esta es una palabra, hermanos, que debe llamarnos la atención. Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios. Hemos visto la semana pasada igual el ruego del apóstol Pablo, Romanos 15, versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pero Pablo el ruego lo hace aquí a los hermanos. En otras palabras, a los creyentes. Este ruego no tiene nada que ver con el incrédulo, nada que ver, sino es a los creyentes. Y esto se refiere a todos los convertidos, ¿no? A todos los que han creído en el Señor, pero ruega para que puedan reconocer a quién, a los falsos maestros, y de cómo debemos responderle. Muchas veces el apóstol Pablo en sus cartas ha dado nombres, ¿no? Incluso los ha presentado públicamente, que cómo se han desviado. Como él dice, no, Demas me ha abandonado, amando este mundo. En Timoteo da nombres. Ahora, hermanos, la tarea es primero reconocer a los falsos maestros. Usted los reconoce. Hay emisoras, hay señales, ¿no? AM, FM, hay canales, entre comillas, cristianos. ¿Usted los reconoce? ¿Quiénes son los falsos maestros? O todo lo que basta que digan o hablen algo de Cristo significa que son cristianos. Usted sabe que no es así. Primero debemos reconocer a los falsos maestros. Ahora, para reconocer a un falso maestro, debes, ¿no?, verlo, qué es lo que predica, qué es lo que enseña. Porque estos falsos maestros, como vimos en las palabras de Cristo, se disfrazan, ¿no? Se disfrazan como ángel de luz, o son como lobos rapaces, van a entrar a la iglesia. Y cuando llegue el problema, no los vas a ver. No les importa las ovejas, sino les importa solamente los recursos o los bienes que pueden obtener. Ahora, en Romanos, como dije un momento atrás, probablemente no hay falsos maestros. Esta iglesia se estaba formando de judíos y gentiles. Esta es la iglesia en Roma, o llamamos la primera iglesia en Roma. No la iglesia católica que conocemos, sino esta es la primera iglesia en Roma, lo cual Pablo está escribiendo, pero para que la iglesia pueda estar alerta, o cuando llegue el momento, porque van a causar, dice, disensiones, tropiezos a los hermanos débiles, a los hermanos, como también dice más adelante, ingenuos, versículo 18. ¿No? Aquellos que no tienen todavía la madurez, o aquellos que no entienden completamente el ABC del Evangelio. Y normalmente sucede esto con los nuevos, porque son fácil, ¿no?, de cautivarlos con palabras que puedan ser muy bonitas o muy elocuentes, pueden ser atrapados. Ahora, lo más certero es que esta iglesia está formada de judíos y gentiles. ¿Qué es lo que el judío diría aquí? Hay que volver a Moisés, a los ritos, a lo que Dios ordenó. Eso puede ser una alerta de la falsa enseñanza y que Pablo tenga en mente, ¿no? Cuidado con los gentiles, porque en Gálatas esa es la exhortación, o la tendencia en Galacia era eso, ¿no? Que muchos querían volver al judaísmo.
era obras. Y sabemos en el Nuevo Testamento, la salvación ya no es por obras, es por gracia. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Gálatas: si alguno os anunciare otro evangelio, dice, sea anatema, sea maldito. Y la tendencia, yo creo que de estos judíos que están aquí, sería esto, hermanos, una alerta, aunque no había un falso maestro detectado, pero podemos arguir lo que el apóstol Pablo estaría pensando: cuidado, ¿no?, con estos judaizantes que pueden volver a la ley mosaica, ¿no?, con sacrificios, con circuncidarse, y hay que hacer tal cosa. Pero esto es de manera que podemos ahondar, pero ahora de manera general la advertencia es para todos, se aplica a todos los falsos maestros. Hay que detectarlos, hay que cuidarlos. Ahora, ¿cómo es que podemos ver a un falso maestro? ¿Cómo lo podemos descubrir? Cada persona tiene características, ¿no?, o marcas que muestran, y creo que ahí va una pista para nosotros. Por ejemplo, puedes conocer a un falso maestro por la motivación. ¿Qué le motiva a hacer lo que hace? ¿O qué le motiva a predicar lo que predica? Si tú ves un predicador que solo te habla de dinero, de prosperidad, probablemente ese es un predicador avaricioso. Pero si tú ves un predicador que te habla de la santidad, te habla del pecado, tú te vas dando cuenta que la motivación de ese predicador es otro, ¿no? Está tratando de mostrar la condición del hombre, está tratando de buscarte o presentarte a un Dios santo y que tú procures la santidad. Ahora, la motivación de los falsos maestros, hermanos, es promoverse a sí mismo y causar disensiones y lo que dice el versículo 17, y tropiezos. Versículo 17 describe a un falso maestro que causa disensiones y causa tropiezo. Eso es lo que ahí podemos ver ya algún rasgo, no sé si es la palabra, pero necesitamos aquí entender que Pablo no está diciendo que estos verdaderos maestros siempre van a estar constantemente poniendo, ¿no?, mostrando esto. ¿Saben cuándo hacerlo? Jesús enseñó cuidados de la levadura. O entendemos un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Si siembra una mentira o una media verdad, aunque no lo hay, puede causar mucho daño, ¿no? Que un hermano aprenda esto y eso lo comparta al otro y eso crezca. O que un grupo de hermanos se ponga en contra de otro grupo de hermanos, o que se ponga en contra del pastor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, Pablo siempre llamaba a la iglesia, ¿no? Nosotros no queremos entrar en controversia con otras iglesias, pero esta iglesia, hermanos, es del Señor. Esta iglesia tiene que defender la pureza de la verdad. Jesús siempre confrontaba, como dije, a los líderes religiosos. Lo hemos leído un momento atrás. Pablo lo hizo en Galacia, tienes en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15. Ahí Pedro muestra su hipocresía y Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro por su hipocresía. Y es lo que debemos hacer. Pablo también, cuando ya al final de sus vidas, dice: he peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Que incluye, hermanos, la predicación de la verdad. Que de acá de años también podemos decir, ¿no? He peleado la buena batalla de la verdad. He defendido con honor. Tal vez pierda amigos, tal vez pierda hermanos, familias, no importa. He peleado, he contendido por la verdad. Ahora nosotros somos llamados a eso, a defender la verdad. Podemos leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Voy a dar lectura, usted puede buscar, si no me puede escuchar. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. La segunda parte dice: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero
hacedlo con mansedumbre y reverencia. El texto dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ahí está, hermanos, el requisito, que sea con mansedumbre y con reverencia. No entramos en debate, no entramos en contención para presumir que tenemos toda la verdad. No podemos jactarnos, incluso por más que esta iglesia predique la verdad, no podemos incluso de eso jactarnos, sino debemos hacerlo con reverencia, con humildad, ante todo aquel que os demande. Ahora aquí Pablo en Romanos usa la palabra disensiones. Y Gálatas 5, versículo 20, esta es una palabra que es conocida como obras de la carne, así como hay obras del Espíritu, ¿no? O los frutos del Espíritu. Ahora hay frutos de la carne y las disensiones son frutos de la carne. Es contrario. Los dos se oponen y Pablo dice aquí, contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Es contrario. No sé si usted puede entender el contenido, porque las disensiones se derivan de motivaciones egocéntricas que tienen que ver nada más con el yo. Los falsos maestros buscan promocionarse, buscan juntar mucha gente y beneficiarse de ellos. Están tras el poder, están tras la fama, están tras el dinero. Están sobre acciones inmorales. Están todos centrados en eso, hermanos. Pero nada que ver con Cristo, nada que ver con la gloria, ¿no?, de Jesucristo. No les importa Cristo, crucificado. No es el mensaje. Tú tienes en 1 Corintios 2, Pablo dice, me propuse una sola cosa. ¿Cuál, Pablo? A Cristo crucificado nada más. Ese es el mensaje. Y Pablo al final dice, yo tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Pablo nunca buscó, hermanos, beneficiarse de su ministerio, aunque era el gran apóstol Pablo. Podía haber pedido, pero dijo, nunca he pedido, dice el apóstol Pablo. Lo único que rogaba, incluso en esta carta, era oración, versículo 30 del capítulo 15. Oh, rogo, hermanos, que se esfuercen conmigo en oración nada más. Eso fue la súplica del apóstol Pablo. Ahí en Romanos 16, 17, entonces, cuidado con las obras, ¿no?, de la carne, que son disensiones, pero otra palabra es tropiezo allí. Tropiezo. Estos hombres con sus enseñanzas, con sus falsas herejías, pueden hacer tropezar a los incautos, a los ingenuos, porque no están promoviendo a Cristo, sino sus enseñanzas falsas. ¿Qué más podemos aprender aquí? ¿Cómo detectamos a un falso maestro? Como dije, es a través de su mensaje, que se opone a la verdad bíblica. Se opone contrariamente, porque es lo que ahí vemos, ¿no? Versículo 17 dice, lo leo una vez más: yo rogo, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas. Así que si en esta noche el mensaje que estoy presentando es en contra de las enseñanzas de los apóstoles y de la iglesia de Cristo, yo sería detectado como un falso maestro ante sus ojos. Pero Pablo dice eso a los de Roma, a la iglesia allá. Es contrario y debemos descubrirlo por su mensaje. Por eso es que uno tiene que estar atento. Lo que ves en las cartas en Apocalipsis, ¿no?, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Está atento a lo que el Espíritu habla, porque es fácil, hermano, uno puede caer, y sobre todo cuando uno es nuevo. ¿Qué es lo que la iglesia de Roma ha recibido? Yo creo que tenía un conocimiento amplio. Mientras una iglesia tiene muchos años, ¿no?, como vida y ministerio, es una iglesia fuerte, es una iglesia madura. Pero una iglesia que es nueva, yo creo que sería más rápido que pueda afectar por golpe, que pueda recibir por falsas enseñanzas. Ahora, el que viene con un mensaje falso va a causar tropiezo, va a causar
mucho. Algo que hace tiempo atrás mencioné es que si tú tienes la doctrina correctamente entendida, esa doctrina te va a santificar. Te va a santificar. La doctrina nunca te va a llevar solamente al intelecto, ya lo sé. No, hermanos, la doctrina promueve la gloria de Dios. Si la Biblia te habla que tú has sido escogido antes de la fundación del mundo, es para que tú entregues tu vida, le sirvas al Señor. No es para que estemos en debate y vivas como quieras en libertinaje. Incluso en la mañana vimos ahí como el apóstol Pablo menciona, ¿no? No es que esta doctrina está en debate y ningún tema debe estar en debate. Pero sí, hermanos, debemos pensar una vez más en las enseñanzas que hemos recibido. Si es verdad, usted puede llamar la atención a cualquier hermano si que tiene algo incorrecto. Incluso si es el pastor, igual. Llamarle a que medite, como dije, a que abandone si es necesario lo que le han enseñado. Esto incluye también con los libros. Mi preocupación como pastor no solamente es que escuchen, sino que están leyendo. Porque tú vas a librerías, dice cristiana, y es pura basura, basura, basura. Y estás recibiendo eso cuando primero debes conocer el autor, ¿verdad? No solamente es comprar o adquirir adquirir, sea virtual, sea un libro físico. Hay que tener cuidado. ¿Qué más podemos descubrir? El maestro o los falsos maestros, hermanos, solamente están para llenarse ellos mismos. Versículo 18. Dice, va a mencionar ahí, versículo 18, porque los tales son esclavos o servidores no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Fíjese los predicadores modernos, ¿no? Te hacen reír, te hacen sentir bien, te cuentan historias, etcétera, etcétera. Te hacen sentir bien, te hacen sentir un campeón, te hacen sentir que vas a prosperar, que todo te va a ir bien. Muchas cosas nunca Dios ha prometido cuando vamos a Él. Pero nada más un poco tomo como ilustración lo que vemos en el tiempo moderno, porque dice aquí el texto, estos no son servidores, no son esclavos de Cristo. Entonces, ¿de quiénes son? Estoy diciendo que Satanás tiene sus emisarios. Son enviados desde Satanás, que solamente estos hombres que hacen es llenar sus propios deseos o apetitos. Esos deseos pueden ser inmorales, pueden ser económicos, puede ser ostentar una posición, un hombre, escribir libros, etcétera, etcétera. Pero no son del Señor. Dios nunca los ha enviado. Estos falsos maestros están en las iglesias muchas veces solamente para obtener, como dije, un propio beneficio. Se llevan el dinero de la gente, se aprovechan de las mujeres, pero nunca predican ni viven el mensaje que deben predicar. Y viven a lo lujo. Y viven a lo lujo. Pero no son enviados de nuestro Señor Jesucristo. No pueden decirlo. Ahora, los verdaderos maestros, hermanos, someten su vida a la verdad de las Escrituras. Buscan someterse en todas las áreas. Como alguien dijo, esto, ¿no? O sea, si tú ves que tu predicador, tu pastor prospera y ves que las ovejas no prosperan, hay problema. Es para poder pensar. Es para poder pensar. Pero la lección que podemos aprender en esta sección es que si usted sirve a Dios, si usted es alguien que está entregado a enseñar a otros, háganlo, hermanos, con verdad. Sin dudar, ¿no? Yo sé que puede haber dudas, ¿no? O cuando tengan preguntas no tengas la respuesta, pero eso no significa que no puedes dar una respuesta posterior. Cantábamos un momento atrás 2 Timoteo 2:15, es aplicable aquí. Procura, hermanos, haz el esfuerzo, presentarte con diligencia.
Procura esa respuesta, ese mensaje, entregarlo con verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios, dice, como obrero aprobado. Tal vez si reiterativamente lo cantamos es para que nos veamos como un espejo, hermanos. Somos eso, todos aquellos que tenemos una Biblia, pero sobre todo aquellos que enseñan de presentar la verdad. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Vamos a entonces seguir viendo o describiendo cómo podemos ver a un falso maestro. Ahora, el método, hermanos, de los falsos maestros es usar un discurso suave. El texto dice, versículo 18, y por medio de palabras suaves, halagadoras. ¿Van a engañar a quién? A los ingenuos. Ahí mismo dice, engañan los corazones de los ingenuos. Tal vez usted diga, yo no soy ingenuo. Pero cuando te escucho o cuando conversas, puedo ver tu grado de madurez o entendimiento. Por eso, hermanos, los falsos maestros, como dije, usan un discurso suave. No hay en sus palabras denuncias contra el pecado, ni hablar de disciplina. Como dijo un predicador, ¿no? La gente viene muy cargado, con muchos problemas durante la semana. ¿Por qué cargarle? ¿Por qué hablarle más del pecado? Mejor que descanse. Y te hablo de otro tema para hacerte sentir bien. No es el tema. La iglesia no es para eso, hermanos. Hay predicadores que solamente te pueden hacer sentir bien cada domingo tras domingo. Y a veces si algo vuelvo o a un predicador se repite, es que tal vez la iglesia no ha comprendido y es necesario repetirlo. Pero cuando solamente te hablan de que te hacen sentir bien, tienes que tener mucho cuidado de ese mensaje. Ahora estos predicadores son, como dije, muy populosos, pueden estar entre risa y risa y nunca hablarte del pecado, nunca hablarte de la ira de Dios, nunca hablarte del juicio que se aproxima o viene. No te hablan de eso. Nada que ver con el arrepentimiento. Usan la Biblia fuera de contexto. Distorsionan la verdad o cambian el significado. Te hago un ejemplo nada más. Los mormones de los testigos de Jehová, ellos pueden hablar de Jesucristo, pero no es el Jesucristo de las Escrituras. Ellos niegan la divinidad de Jesús y te hablan de Jesús. Pero no lo son, están lejos de la verdad. Y cuidado, porque van a tu casa, te tocan la puerta y te traen un tratado, un volante, y tú dices, no, es bíblico. Creo que ahí sí te das cuenta. Muchas veces eso puede afectar, ¿no? Si tienes miembros en tu familia, tú transmites ese mensaje a tu esposa, a tu hijo, vas a dañarlos. Por eso el llamado siempre ha sido, ¿no?, que los hombres o los esposos puedan velar por las esposas y por sus hijos, aquellos que tenemos a cargo. Ahora, no solamente primero hemos visto cómo reconocemos a los falsos maestros, sino ahora quiero que veamos la respuesta a los falsos maestros. Y el texto dice ahí, hermanos, voy a nada más brevemente ir al versículo 17, vigiléis. La respuesta, hermanos, inmediata es la vigilancia. Como si mantén tus ojos en ellos, pero también aléjate de ellos. Tal vez no les guste esto. Vigila tu iglesia y aléjate de los falsos. ¿Y por qué lo digo? El texto mismo lo dice, el versículo 17 al final, y que os apartéis de ellos. ¿Cómo te vas a juntar con aquellos que enseñan lo falso? ¿Cómo es que vas a con ellos pasar el tiempo? Tu deber, hermanos, mi deber es defender la verdad. Al que se ha desviado hay que denunciarlo con nombre y todo. Así como Pablo lo hizo con Himeneo y Fileto en su carta a Timoteo. Se han apartado de la verdad. Y por eso es que Pablo los ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar el nombre de Cristo. Usan el nombre de Cristo para sus propios beneficios. Y si es que yo no lo sé, usted me tiene que decir.
ese hermano, ese pastor o tal iglesia están promoviendo esta enseñanza y tendremos cuidado, pero no debemos asociarnos con ellos. El texto del versículo dice, primero vigila y segundo apártate de ellos. Y tal vez no te guste, tal vez tú quieres estar con todos los hermanos o con todas las iglesias. Yo te digo cuidado. Tal vez te hagan sentir bien, ¿no? Son mis hermanos, pero cuidado. Tú no sabes lo que hay en su corazón, en su mente. El texto dice que te apartes de ellos. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 en el Antiguo Testamento, esto se refería para alguien que vigilaba un muro, como un cuartel, ¿no? Para hacerlo más presente, consistía en que tenía que estar siempre con los ojos abiertos cuando el enemigo venía. Y si es que venía, tenía que hacer sonar la alarma o la trompeta. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que vigilar, ya que los falsos maestros se disfrazan como siervos de justicia, como lobos vestidos de ovejas. Hay que discernirlos para detectarlos. No hay otra manera. Esto no lo va a hacer el pastor solamente. Es el deber. Pablo ruega a la iglesia, os ruego, no dice al pastor, sino a los hermanos. Ahora, esta palabra vigiléis es la palabra griega que significa, hermanos, observar o mirar a alguien con mucho cuidado. Y cuando habla de apartarse es que tienes que alejarte. Tan literal. Lo que Pablo está diciendo es que esto es responsabilidad de la iglesia, hermanos, nada más. Porque los demás traen la falsa enseñanza respecto a lo que hemos recibido. Ahora Pablo está diciendo aquí que las personas, ¿no?, deben alejarse, porque van a causar disensión en el pueblo de Dios. Va a haber problemas, que uno se oponga al otro. Va a haber obstáculos, no van a crecer en el pueblo de Dios, porque dice ahí, van a dar tropiezos, va a haber inmadurez, va a haber tropiezos y tal vez muchos se van a ir de la iglesia. Eso va a pasar. Y Pablo los identifica a estas personas, dice, apártate de ellos. Pablo no nos propone dialogar con ellos. No, hermanos, simplemente apártate de ellos. Porque ya antes hemos tratado, yo entiendo, ¿no?, antes de una persona invitarla a retirar, nos hemos sentado a conversar con ellos. Sabes que tú te has desviado en este punto, crees esto, pero no es la verdad. Pero una vez que se ha conversado, dice apártate. Y tal vez no esta es la solución inmediata. Pero tampoco entendemos que esa persona no, cuando se vaya, puede más adelante volver, no lo sabemos. Pero como dije, tiene que hacerse en mansedumbre, como leí en Pedro. Nosotros, hermanos, no fomentamos el ecumenismo. Se han formado asociaciones aquí en el Perú para poder unificar las iglesias. No estamos dentro de ellos, porque entendemos, no compartimos los mismos principios, las mismas prácticas. Ahora, es el deber o el trabajo de cada uno de nosotros. Quiero pasar a mi segundo punto del mensaje, ya para ir finalizando, versículo 19. Dice el versículo 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, dice, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Incluso los cristianos obedientes deben estar en guardia contra los falsos maestros. Repito, incluso los cristianos obedientes deben estar en guardia contra los falsos maestros. ¿Por qué Pablo comienza de esta manera el versículo 19? Dice, porque está explicando la advertencia ya del versículo 18. Pablo se regocija también de que esta iglesia, hermanos, en Roma están obedeciendo las verdades del Evangelio, pero quiere que aún así estos permanezcan, porque los falsos maestros van a venir. Y Pablo, yo creo que su oración es que no les encuentre desprevenidos.
no los encuentres desprevenidos. Por eso dice incluso la parte final, quiero que seáis, no diceis, sabios para lo bueno, inocentes para lo malo. Creo que en las palabras de Jesús también, en Mateo 10, versículo 16, dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero dice, no, sean como las palomas, astutos como la serpiente, mansos como la paloma. Hablándonos de la comisión de los 12 apóstoles, creo que es un lenguaje similar al que el apóstol Pablo transmite aquí, sean sabios para lo bueno, inocentes para lo malo. Eso tiene que ver, hermanos, con la verdad, ¿no? Con la enseñanza. Ahora, en este contexto, cuando habla de lo bueno o lo sabio, se refiere, hermanos, a la sana doctrina, que está en concordancia con el Evangelio, y lo malo con la mala enseñanza que otros promueven, o que otros están enfatizando. Así que saber, hermanos, la verdad te va a equipar para defender, ¿no? Cuando llegue la situación o cuando tengas que refutar a un falso maestro. Y para concluir, mi punto 3, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. En última instancia, hermanos, el Dios de paz y gracia es quien nos protege de caer de la trampa de los falsos maestros. Si nosotros tenemos la pureza del Evangelio, es porque el Dios de paz, el Dios de gracia es quien nos cuida o nos libra de caer en las trampas de los falsos maestros. No es el intelecto del pastor, no es tu intelecto, no es tu don, sino es Dios, el Dios de paz y gracia te permite tener la verdad. Nosotros estamos sembrando, hermanos, creo que hemos partido bien, ¿no? Y creo que en vez de sumar hemos restado porque ya no están muchos aquí. Nadie se esperaba, ¿no?, de que algunos saldrían, pero la pureza tiene que mantenerse. Y siempre hemos dicho, ore usted para que Dios siga levantando iglesias como la nuestra en esta ciudad, o que Dios envíe obreros, ¿no?, pastores a este lugar para que sigan equipando a los santos, o en medio de ustedes Dios levante hombres, ¿no?, que defienden la verdad, porque no nos podemos quedar, pero en última instancia es el Dios de gracia y paz quien nos libra de hombres o de maestros falsos. Es lo que dice Romanos 16, 20. Ahora dice, el Dios de paz es capaz de aplastar a Satanás bajo nuestros pies mientras confiamos en Él. Esta es la primera mención de Satanás en Romanos, si se dan cuenta, porque hemos hablado todo el libro y Pablo nunca ha mencionado a Satanás, y aquí es la primera mención que hace, pero sin duda esto ¿dónde nos lleva? ¿Dónde nos hace remontar? Al huerto, a Génesis, al comienzo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Escucharon la voz de la serpiente astuta, del falso, y simplemente le dijo, ¿no?, con que Dios ha dicho. Hoy día los falsos maestros pueden tomar esa imagen de esa serpiente antigua que engañó a Adán y Eva. Y eso que Adán y Eva tenían comunión directa con Dios. Dios estaba con ellos estaban con Dios en comunión. No fueron ingenuos, sino Satanás fue astuto. Y es lo que hoy día hace Satanás. Y Pablo creo que nos transmite esto, ¿no? Hay un mensaje en Génesis 3:15. Hay una promesa en Génesis 3:15 también respecto a Cristo, que Dios prometió que de la simiente de la mujer Cristo aplastaría, ¿no?, a la cabeza de Satanás. Ahora esto implica, hermanos, que cuando Satanás fue vencido en la cruz, también los falsos maestros fueron vencidos. Pueden ser que destruyan iglesias o causen dolor dentro del cuerpo de Cristo, pero el fin de ellos es la perdición, igual que su líder, la serpiente antigua que engaña al mundo entero y que tiene cautivo a muchos, porque cuando llegue aquel día
después del juicio final, dice, primero va a ser lanzado la serpiente antigua, esto es Satanás, después los ángeles caídos y después los falsos maestros y todos los que desobedecieron el mensaje que anunciamos. Es fuerte. Pero tenga cuidado, hermanos, no sea ingenuo que todavía Satanás sigue enviando sus falsos maestros. Y esa es la implicación detrás de este texto, lo que el apóstol Pablo está presentándonos. No es que tiene que estar desprevenido, tiene que prevenir, hermanos. En este contexto, hermanos, hablamos también de guerra espiritual. Hay que luchar por la verdad. El Dios de paz. El hombre es enemigo de Dios. Romanos 5:10 lo presenta así. Todo hombre sin Cristo, dice, es un enemigo de Dios. Y la paz solamente se obtiene por medio de Cristo. Cuando el hombre va en fe, en arrepentimiento, Dios se vuelve al hombre. No es que el hombre se vuelve a Dios, porque es Dios quien busca al hombre. Según Romanos, nadie busca a Dios. Y es así, hermanos, que obtenemos la verdad. Satanás ya fue derrotado en la cruz, pero aún no, como que quieres seguir luchando. Satanás sabe que el fin se acerca. Satanás sabe que el juicio está cerca, como que no acepta la derrota. Podemos leer lo que dice Colosenses capítulo 2, unas páginas más adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 15, y podemos estar tranquilos, hermanos, porque ya nuestro enemigo ha sido vencido. Dice el texto, Colosenses capítulo 2, versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Satanás fue derrotado en la cruz, pero como dije, como que aún no reconoce su derrota. Mientras Satanás esté dirigiendo este universo, porque este mundo pertenece a Satanás todavía, va a seguir buscando hacer tropezar a muchos. Pero cuando un cristiano, hermanos, se pone la armadura de Dios, cuando toma la verdad, está resistiendo al enemigo, está venciendo. Pero sabemos el fin, ¿no? Sabemos cuál es el fin para Satanás. Nada más quiero leer lo que un momento lo he parafraseado. Primera de Corintios, capítulo 15. Porque el Dios de paz va a aplastar pronto a Satanás. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Dice la Escritura: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo va a volver y todo hombre, todo rey, todo gobernante va a estar sometido bajo sus pies. El último libro de la Biblia dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ya estoy finalizando. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojada al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, del cual hemos estado esta noche hablando, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Dios de paz va a aplastar pronto. Ahora, no debemos ignorar en el presente, hermanos, las maquinaciones o las astucias, porque Satanás es poderoso, es más poderoso que nosotros, es el archienemigo de Dios que está buscando cada día hacer tropezar al creyente. Te lanza sus dardos, pensamientos, nuevas ideologías, usa el Estado, usa autoridades para promover, ¿no?, todo en contra de lo que se llama Dios. Leyes para que puedan cerrar las iglesias, leyes para que no se pueda leer las escrituras en los colegios, en las instituciones. ¿Por qué prohibir cuando Dios ha ordenado? La Biblia es clara en este tema, que al final, hermanos, Dios va a triunfar y Satanás va a perder, aunque ya fue derrotado.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Voy a dar lectura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, no lo olvides, recuérdalo, mayor es el que está con usted. Mayor, Cristo es el hermano mayor, Cristo es el Señor, y toda la autoridad ha sido dado a Dios y Satanás ha sido despojado. Cristo es mayor y lo habéis vencido. El texto termina: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podemos volver a Romanos. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero esto quiero dejar en mente, hermano. No solamente el Dios de paz nos libra, sino que la gracia de nuestro Señor Jesús nos va a proteger de los errores de los falsos maestros cuando caminamos con Él. Es por la gracia del Señor que perseveramos en la verdad. No es porque una iglesia tiene la verdad, no son por los dones o maestros que tenga, sino es la gracia del Señor que nos protege y nos libra. Y cuando hablamos de gracia es que es algo que no merecemos. Eso es gracia. La salvación es algo que no te mereces. Es un regalo, porque si no la salvación fuera por obras. Y gracia nos remonta a Romanos capítulo 1 versículo 7. Empezamos la serie. Gracia viene del Señor. La gracia es el tema en Romanos. Incluso nuestra iglesia se llama gracia soberana. Entendemos que lo que hemos recibido es eso, hermanos, algo que no nos merecemos. Y en el Evangelio nosotros hablamos, ¿no?, exactamente de eso. La gracia es el corazón del Evangelio. Predicamos salvación no por obras, sino salvación por gracia. Ahora, los falsos maestros no te van a mostrar salvación por gracia, sino salvación por obras. Tienes que hacer esto. Puede ser legalismo, pueden promover algo externo. La Iglesia Católica Romana te ofrece gracia más obras para alcanzar el cielo. Los evangélicos promovemos la salvación por gracia nada más, que el Evangelio es gratuito. Solamente tienes que creer y arrepentirte, no tienes que pagar nada. Cristo ya pagó toda la deuda en la cruz, y cuando conozcas vas a experimentar esa gracia en tu vida. Y hermanos, termino con estas palabras: la gracia de Dios debe motivarnos a estudiar las Escrituras. ¿Para qué? Para contender ardientemente por la verdad, para protegernos de las falsas enseñanzas de aquellos hombres falsos. Conclusión, hermanos: no debemos tolerar la falsa enseñanza en nuestra iglesia. Una buena iglesia, hermanos, va a vigilar a su propia iglesia. Es lo que hemos encontrado en esta noche. Vamos a dar gracias, vamos a orar y vamos a ir finalizando. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos tener una Biblia abierta. Gracias por darnos el don de tu Espíritu Santo para poder comprenderla. Queremos que, Señor, lo que hemos recibido no queda solamente en nuestro intelecto, en nuestro oído, sino que pueda, oh Dios, llegar al corazón. Y que tu Espíritu Santo nos recuerde el compromiso que tenemos por la verdad. Y gracias, Señor, a aquellos que nos has llamado a predicarla, no solamente a quedarnos ahí, sino también a enseñarla y a defenderla, incluso a costa de nuestras vidas. Padre, que tú bendigas tu iglesia, que nos sigas dando maestros, que nos sigas dando dones, Señor, para sostener lo que nos has dado. Y gracias por los presentes. Y si alguien está confundido, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda traer luz a sus mentes, que tú, Señor, te lo reveles. Romanos no fue escrito para teólogos, eruditos, sino fue escrito para hombres comunes y simples, para que podamos comprender y podamos favorecernos de ella.
Te alabamos y te damos gracias en este día que nos has dado para poder reposar y ser instruidos en la verdad. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.